Cuando hablamos sobre el perdón, yo me sentí tentado a hablar sobre los textos que hay en la Biblia acerca del perdón, única y exclusivamente tomar un texto y hacerlo de una manera que llamamos expositiva, es decir, agarrar el texto y hacer un estudio sobre el texto, todo muy textual, muy expositivo. Pero el Señor me movió a que profundicemos un poquito más. Vamos a tocar algunos textos y no nos va a alcanzar el tiempo hoy, vamos a dejar una parte para la otra semana, porque en realidad mi intención es que sea útil, al terminar este estudio sobre el perdón, pues usted haya crecido un poquito más y lo que le diga no sea solamente una enseñanza para hoy, sino que sea una enseñanza para la vida, que usted pueda ponerla en práctica hoy, mañana y dentro de 30 años. Bueno, todos tenemos algo que perdonar a alguien, todos tenemos algo que perdonar a alguien, pero hay algunos principios de la vida que a mí me gustaría exponer hoy. Tal vez una de las cosas, una de las verdades sobre la vida que necesitamos entender es que nadie es perfecto. ¿Tienes alguna reporte, amor, alguna pregunta? ¿Saben, hermanos? Si quiere alguna pregunta, hágala con toda confianza, ya sea en el chat de la iglesia no está abierto hoy. Perdón, hermanos, se me olvidó abrirlo. Pero sí pueden mandar al 8578-3576. 8578-3576, 8578-3576, ese es el de mi esposita, y ella me transmitirá las preguntas, o puedes hacerlas ahí en el Face, ¿verdad? Quizá esta parte de que empiezo diciendo que todos somos imperfectos, tiene que ver con que ese principio, como no lo tomamos en cuenta, entonces nos juega una mala pasada. Apréndase esto: las falsas expectativas producen frustraciones. Entonces, cuando yo me casé con Tita, ¿verdad? Que ella, después de 2 años de andarme rogando, yo le dije que sí. Bien. Ay, Tita, que no invente. No, yo fui el afortunado que el Señor quiso que fuera el esposo de esta preciosa y maravillosa mujer que es mi esposa. Yo tenía una expectativa sobre ella, pero cuando nos casamos empecé a ver que ella era más de lo que yo esperaba, pero en otros aspectos era diferente a lo que yo esperaba. Y a ella le pasó lo mismo. Ella esperaba un príncipe azul y no le salió ni príncipe ni azul, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene expectativas sobre alguien y esas personas fallan, esas expectativas crean frustraciones porque son expectativas no realistas. Nadie puede no fallarte nunca. Ese es un principio que debes aprender. Y vos mismo no podés no fallar nunca. El mismo apóstol Santiago dice, si alguno no ofende de palabra, pues esa es una persona perfecta. Y es lo que estoy diciendo, nadie es perfecto. Usted en algún momento de su vida habrá ofendido a alguien y alguien en algún momento de su vida lo habrá ofendido. Pero si usted parte del hecho de que esa persona no debió hacerlo, está pensando que esa persona es perfecta. Y hermanos amados, hermanas amadas, nadie es perfecto, nadie. El mismo Jesús en Mateo capítulo 7, verso 3, si tiene su Biblia por ahí, léalo conmigo. Mateo capítulo 7, verso 3, Jesús dijo, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Las personas buscamos en los demás perfección que nosotros no tenemos. Ahora, estoy empezando, ¿verdad? No enmarque que eso es todo. No. Este es un apartado, una pequeña parte, la introducción del tema.
Si nosotros tomáramos en cuenta que no toda la gente, que la gente no es perfecta y que la gente nos va a fallar y que eventualmente nos va a ofender, pero que vamos a amarlos tal como son, ya tenemos por lo menos la mitad de las ofensas resueltas. Porque hay otras cosas que hay que perdonar que no son tan sencillas, ¿verdad? Vienen otras que ahorita las vamos a ver a continuación. Por ejemplo, pasando de este tema, vamos a hablar a otras cosas que hay que perdonar. Hablando de violencia, por ejemplo. Violencia intrafamiliar, abusos sexuales, abusos patrimoniales, violencia de género, violencia religiosa incluso, violencia física, estafas, todo ese tipo de cosas que vienen con otras connotaciones. No necesariamente es una ofensita ahí, que un día alguien me hizo un mal modo o algo así, no. Estas son cosas terribles que también hay que perdonar. Para poder entenderlas tenemos que entender algunas otras verdades de la vida. ¿Tienes algo, amor? No, preguntas no sobre algunas personas. Cuéntame quiénes están conectados. Milena, Paula, Rocío Barrantes. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bendición. Bienvenidas a la transmisión. ¿Cuáles son esas cosas, esas verdades que debemos tomar en cuenta? Una de ellas es las cosas que ocurren en la convivencia. Por ejemplo, si cuando eres niño tienes que estar en una casa con unos padres y a veces esos padres tienen gente viviendo ahí, tíos, primos que llegan a la casa, gente a la que te exponen, que te hacen vulnerable por falta de cuidado de los padres, ¿verdad? Y aunque los amamos mucho a los padres y todo, muchas veces los padres, sin darse cuenta, están exponiendo a sus hijos a abusos y a maltratos, ¿verdad? ¿Qué tiene de importancia esto? Bueno, hay que entender, hermanos amados, que en el tema de convivencia, nosotros somos violentados muchas veces. Yo puedo mencionarles a ustedes que cuando era niño, sufrí intentos de violación varias veces, no sé si unas 3 o 4 veces, por diferentes personas, porque en mi casa se metía todo el mundo, y también me cuidaba mi abuela, y mi abuela tenía gente ahí que venía, y de todo pasaba, y el Señor me libró, pero estuve en alitas de cucaracha, y eso fue una cosa que a mí me marcó mucho en la vida durante muchos años. Y estoy seguro que muchos de los que me están viendo pueden decir, no tuve esa suerte, a mí sí me pasó. Entonces, hay verdades que debemos ir entendiendo. La convivencia crea a veces ambientes propicios para los abusos. Y todos esos abusos, todos esos maltratos van haciendo un hueco en el alma, un gran problema en el alma. Que ese gran problema en el alma hay que resolverlo. Y de una vez te voy diciendo, ¿cómo se resuelve? Se resuelve con el perdón. Aquí es donde la cosa empieza a ponerse difícil. ¿Por qué? Porque entonces usted empieza a pensar, hey, pero aquella persona que me hizo esto, y yo la voy a perdonar. Y no se lo merece. Bueno, hablaremos un poquito más de eso adelante, porque antes de eso quiero que sigamos explorando el tema para profundizar en el corazón, para poder desarraigar, ¿verdad? Esto no es una sesión de sanidad interior ni cosa por el estilo, sino que comprensión nos da libertad. Comprensión nos da responsabilidad también. Por ejemplo, el ambiente, hablemos del ambiente. Depende de dónde usted se haya desarrollado, usted sabrá que el ambiente es un lugar propicio para desarrollar las actitudes buenas y malas. La gente que, digamos, en un matrimonio, ¿no? Los novios son tan lindos, ¿verdad?
¿Verdad, amor? Que es muy lindo el tiempo de noviazgo. El mejor tiempo de la vida que yo tuve soltero fue el noviazgo con Tita. 1 año y 4 meses. Fue bellísimo. Pero, hermanos, cuando uno está de novio, uno deja que la otra persona vea lo que a uno le interesa que la otra persona vea para que se dé la conquista, se dé aquel asunto cuaje y ojalá llegue a matrimonio. Pero cuando llegamos al matrimonio, entonces ya la gente se relaja y se deja ver tal cual es. Y ahí es donde empiezan a verse las actitudes buenas y malas. Las actitudes buenas se resaltan y las malas, ¿sabe qué? También se resaltan. Recuerdo que teníamos un querido hermano que si nos está viendo sabrá que de él estamos hablando, pero no vamos a decir quién eres, precioso, que hace 20 años se casó, pero la tarde-noche antes de casarse llamó a Tita, porque les habíamos dado consejería. Y dijo, Tita, es que acabo de echarme un pleito con la muchacha y me trató de lo más mal. Y Tita le dijo, bueno, quiero que sepas una cosa. Ahora, un día antes de casarte, pasó eso. Quiero que sepas que después de casarte va a ser peor. Y en efecto lo fue, peor. Han sido 20 años duros de un matrimonio difícil con una persona que insulta mucho. El ambiente crea un lugar propicio para desarrollar las actitudes. Ahora, desafortunadamente, aquí hay un aspecto que tenemos que tratar, que es la personalidad. De acuerdo a la personalidad de cada individuo, así son las ofensas. Le doy un ejemplo. Es muy interesante cuando hablamos sobre hombres y mujeres. Un hombre le tocó cocinar, ¿verdad? Cocinó, hizo ahí un espagueti. Y llegó un amigo de él y entonces sirvió el espagueti. Y ya le sirve el espagueti y el amigo está comiendo y son amigos. Y el amigo que llegó de visita le dice, mira, qué pena, pero no me voy a comer el espagueti. ¿Por qué? Tiene mal sabor, tiene mucha sal. Ah, ok, te lo quito, no pasa nada. Y murió la flor, ya. No. Eso no fue nada. Entre dos mujeres es diferente. Una mujer, para decirle a otra que el espagueti le quedó con mucha sal, lo piensa 10 veces. Y si lo llega a decir, lo dice de otra manera. Y a la que se lo dijeron, aunque se lo digan de una manera dulce, no le va a gustar. Empieza a pensar, no, tal vez no era que él tenía mucha sal, tal vez es que esto y lo otro. La personalidad, ya solo por género, nos ofendemos de unas cosas y no de otras, y de otras y no de unas. Hombres se ofenden por unas cosas y mujeres se ofenden por otras. Un hombre ve a otro con una ropa que no le gusta, le dice, puede ser que le diga, ¿qué camisa más busca pleitos? ¿Qué? ¿Va para Hawái? y todos empiezan a reírse de la camisa. No, esa camisa parece un helado de frutas, o, ¿me entiendes? Algo así. Y el otro se muere de risa y total, es mi camisa, ¿ustedes cuál es el problema? Esa misma cosa entre mujeres. Esa en agua parece un fresco de frutas. Y eso, hermanas, es una cosa totalmente diferente entre mujeres que entre hombres. Y además la personalidad. Hay personas que se ofenden con cualquier cosa. Y hay personas que con las mismas cosas que le dicen a otro que se ofende mucho, ni cuidado le ponen, ni fu ni fa. Sin embargo, aquí quiero sembrar un principio. Y présteme atención porque de toda la enseñanza este es uno de los que más me interesa que le queden claritos. ¿Tienes algo, amor, que decirme? ¿No? ¿Tienes algo que perdonarme? No, son las personas que están... Cuénteme. Esperanza. Hermana Esperanza, Dios te bendiga. Franklin Bolaños. Amén, Sandra Franklicito. Jenkins. Gloria a Dios, Sandrita. Sioma Hidalgo. Sioma, Dios te bendiga, qué bendición. Creo que ya van varias transmisiones que estás con nosotros. Dios te bendiga mucho. Este principio, hermanos,
Cuando alguien te hace algo que te duele, que si me lo hiciera a mí no me duele, la pregunta es, ¿cuál es el dolor más grande? El tuyo, por supuesto. Porque si algo te duele, es porque es importante para vos. El Señor lo sabe. Entonces, no significa que tengamos que ignorar el dolor como si no nos pasara. Porque si eres vulnerable a una acción de otra persona y yo no lo soy, no significa que estás mal. Lo que significa solamente es que somos diferentes. Voy a darte un ejemplo. Y me gusta dar ejemplos míos porque así no ofendo a nadie, ¿verdad? Ni me ofendo a mí mismo. Pero de esto puede dar fe el querido hermano Tim Stromstad, que tal vez no nos esté viendo y si alguien se lo cuenta, qué bueno. Un día estábamos en una reunión de junta directiva del Hogar de Vida. Y un señor que no conozco, que no recuerdo, pero ese día estaba en la reunión, a algo que yo dije, él empezó a atacarme. Empezó a decir que yo no sabía de lo que estaba hablando. que estaba... Y empezó a desmerecer lo que yo estaba diciendo, a desautorizarlo. Y el hermano Tim puede contarles que yo me enojé. Qué vergüenza. Me enojé. Y me enojé tanto que entonces yo contraataqué al individuo con mis argumentos, pero ya de una manera no muy cristiana. Sí, sin palabras fuertes, sin nada, pero con enojo. Y terminando la reunión, yo sí reconocí y le dije, vea, perdóneme, porque en realidad no debí actuar así. Usted me sacó de las casillas, pero yo debí mantener la compostura. Disculpe. Y hablando con el hermano Tim, yo le decía, hermano, ¿sabe qué pasa? Que yo nací y crecí en los Tugurios. Para los que no lo sabían, yo nací y crecí en los Tugurios. Y en los Tugurios uno se acostumbra al menosprecio, pero no le gusta. Entonces, cuando yo siento que alguien me menosprecia, eso me lastima. Por si quieres saberlo, ¿eh? Por si quieres saberlo. Y cuando siento que alguien me valora, yo me siento muy feliz. Entonces, tal vez para otros que los menosprecien, ni se les da. Pero a mí sí. Entonces vuelvo a repetir, este principio es importante. El dolor más fuerte es el que estás sintiendo. Y no debes ignorarlo, y no debes pensar que estás mal porque a vos te duele y al otro no le duele. A veces decimos, es que yo no sé por qué es tan delicado. Si eso no es nada, perdón, sí. Si a la persona le está doliendo, no podemos decir que no es nada. Es todo. Es todo porque le está doliendo. Ahora, cuando venimos a Cristo, tenemos una maravillosa realidad. Hemos estado estudiando las semanas pasadas acerca del Espíritu Santo. ¿Cuál es esa maravillosa realidad? La presencia del Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros, que nos capacita para poder perdonar. Para poder perdonar. Yo a ese Señor y a todos los que me han ofendido alguna vez, me han menospreciado alguna vez, yo los he perdonado. A los que intentaron violarme cuando era niño, de 5 y de 6 años tenía yo más o menos, también los he perdonado. Y no solo eso, me los he encontrado y he tenido la oportunidad de ayudarles y les he ayudado, porque Cristo está en mi corazón. Cuando naces de nuevo, el Espíritu Santo de Dios viene a morar dentro tuyo y tienes la capacidad para perdonar, y no solo para perdonar, ir un poco más allá y ayudarles. Bueno. Una pregunta. Sí, mi amor. Pastor, ¿el perdonarse a uno mismo es parte del perdón? Sí. Qué buena pregunta, gracias. El no perdonarse a uno mismo no es pecado. El no perdonar a los demás sí es pecado. El no perdonarse a uno mismo lo que lo lleva es a un sufrimiento innecesario. Porque normalmente cuando uno no se perdona a sí mismo es que hay algo que uno hizo mal o algo bueno que no hizo. Y entonces uno está sufriendo por eso
y no se lo perdona, ¿verdad? No se lo perdona. Yo tengo un ejemplo de eso. Una vez teníamos una visita que venía a la casa de nosotros, pero en el trayecto, por razones de tiempo, se desviaron y fueron a la iglesia y solo a la iglesia, y no a la casa. Pero Tita los estaba esperando con mucha alegría y no los pudo ver. Eran unos familiares y no los pudo ver, y ellos siguieron su camino y no fueron a la casa nuestra, no vieron a Tita, y lo que ella había preparado se quedó. Y a Tita le causó una gran tristeza, y yo durante semanas y creo que meses me dio mucha tristeza y no podía perdonármelo, porque fue un error que yo cometí el que provocó toda la situación. Pero Dios es bueno, y con el paso del tiempo nos permitió que no solamente pasaran a visitarnos, sino que esas personas vinieran y se quedaran un par de días con nosotros en la casa. Y fue una gran bendición, una familia que apreciamos mucho, familia de Tita. Cuando uno no se perdona, es que algo hizo o no hizo, y en realidad no es pecado, pero lo que haces es sufrir innecesariamente porque ya no lo puedes resolver. Ahora, no perdonar a los demás, ahí sí hay un pecado. Una niña me hizo esta pregunta vía WhatsApp ayer, y no quiero irme sin hablar de ella. Pastor, cuando alguien le hace algo malo a alguien que yo amo, aunque no sea conmigo, pero hace sufrir a esa persona, ¿yo debo perdonarle? Sí, la respuesta es sí. Si alguien hace algo malo a usted, a su mamá, a su papá, y esa persona, aunque no sea directamente a usted, esa persona, usted debe perdonarla. Voy a explicar que el perdón es un acto de bondad del corazón cristiano, que más que exonerar a la otra persona del daño que hizo, más que disculparlo por lo que hizo, más que justificar lo que hizo, es un acto de aliviar el alma del cristiano, y de limpiarla de rencores. Porque ciertamente la persona inconversa sigue siendo tan malo como era antes. ¿Sí, mi amor? ¿Qué le dices a quien te dice lo perdono pero no lo olvido? Ok. Fijo no es un cristiano. Sí, el cristiano perdona y no olvida porque no es una máquina que puede borrar el pasado. Lo que sí el cristiano hace, como dice la palabra, no le tomen en cuenta a las personas sus ofensas. Eso dijo Jesucristo. Usted perdone y ya no tome más en cuenta la ofensa. Ahora, si la otra persona, usted le pide perdón y le dice, sí, yo perdono, pero no crea que voy a olvidar eso. Bueno, es tu problema. Es tu problema, ya yo pedí perdón, ya yo hice mi parte. Si quieres seguir cargando con ese rencor y esa amargura, es cosa tuya, lo siento mucho por vos, vas a seguir contaminado, pero yo te pido perdón de todo corazón. Eso es así. Entonces, ¿qué le dices a una persona cuando te dice, yo perdono pero no olvido? Bueno, ahí es tu asunto. Ahora, que no olvidamos, esa frase, perdono pero no olvido, lo que te está diciendo es, de nada te sirve pedirme perdón, ni me pidas perdón. O sea, está tratando de hacerte sentir mal, no le des pelota. Ya pediste perdón, ya no le des más pelota. Ya vos cumpliste con tu parte. Porque ciertamente nosotros perdonamos, como yo hace un rato les contaba, que a mí intentaron violarme 3 o 4 veces. Yo conozco las personas, no son desconocidos, y son gente que algunos de ellos aún están en mi vida, y yo les he perdonado. No se me olvida. Bueno, a veces sí se me olvida, ¿verdad, Tito? A veces como que no hago el clic, pero sí está en mi memoria eso, ¿verdad? Pero no es porque yo les tengo rencor, no. Voy a explicarte, al final voy a decirte un principio que va a retomar este asunto. Volviendo al tema que la niña me decía, sí, uno debe perdonar a los que han hecho daño a otras personas, porque
realidades de la vida que estamos hablando hoy. Una de ellas es, hay gente mala que hace cosas buenas, ¿verdad? Entonces yo conozco hombres malos que se han casado, han permanecido en ese matrimonio, han traído la comida, han comprado una refri y un tele y todo, pero su corazón es malo. Porque a pesar de que hicieron cosas buenas, siguen siendo malos y en cualquier momento hacen una maldad. Entonces, esa es una realidad de la vida que no debemos ignorar. No nos dejemos engañar. El que es bueno y el que es malo es malo. Ahora, no hay que irse al otro extremo, porque también hay gente buena que es buena, pero como es imperfecta, se equivoca y hace un daño, sin querer. Pero usted ve que es una persona que rectifica y restaura. ¿Quién es el que es bueno? El que rectifica, el que se arrepiente, el que restaura. El que no rectifica, no se arrepiente y no restaura, ese no es bueno. Entonces es mejor mantenerse a distancia de esas personas, pero siempre perdonarlas. Porque el corazón cristiano perdona. ¿Hay alguna pregunta, amor? Hermanos, pregunten algo. No sean así. El perdón, porque estoy hablándole a cristianos, evidencia madurez. Eso es inevitable, ¿verdad? El perdón es una evidencia de que usted ha madurado. Un hermano me preguntaba hoy en la tarde, ¿hay algún cristiano que no perdone? Yo creo que sí. Creo que no debería haber ningún cristiano que no perdone, pero creo que hay cristianos maduros y cristianos inmaduros. Un cristiano maduro ora, lee su Biblia, asiste al templo, está buscando comunión con Dios siempre. Entonces el Espíritu Santo le habla y él escucha y perdona. El cristiano inmaduro ora muy poco, no lee su Biblia. El templo es una opción, pero no es importante para su vida. Entonces está muy escasito de comunión. Y aunque el Espíritu Santo de Dios le hable, él tiene el oído lleno de cera, el oído espiritual está lleno de cera, no escucha bien. Y es ese cristiano que te dice que tiene rencor, que tiene resentimiento, que no sabe cómo perdonar. Es el cristiano inmaduro. ¿Es cristiano? Sí, pero es inmaduro. Es como el cristiano que no va al templo, como el cristiano que no ora, como el cristiano que no lee la Biblia. Es un cristiano inmadurito. Pero es un cristiano. Ahora, aquí hay un problemita. Vamos a verlo, que la falta de perdón evidencia falta de comunión. Y a veces la falta de comunión pudiera ser realmente falta de comunión, pero se parece tanto a ser inconverso que a veces no se sabría si es que es un cristiano inmaduro o que es un cristiano inconverso. Qué rara esa palabra, cristiano inconverso. Pero existe el que cree que es cristiano pero no lo es. Hay gente que cree que es cristiana y no lo es. Y una evidencia de que uno es cristiano es el perdón. Mire lo que dice Mateo capítulo 6, verso 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Es como decir, oiga, usted es cristiano, usted debe perdonar y Dios lo perdona. Y también es al revés, es ponerlo también al revés. Lo vamos a ver en Colosenses capítulo 3, verso 13. Vea lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro de la manera en que Cristo os perdonó, así también perdonad vosotros, así también hacedlo vosotros. De manera que podemos decir que el perdón en el cristiano es natural. El cristiano tiene un corazón perdonador.
yo quiero explicar sobre el perdón y nos va a tomar un par de sesiones, esta y la que sigue, pero estoy seguro que si usted es cristiano no tengo que convencerlo de que tiene que perdonar. Si tengo que convencerlo de que tiene que perdonar, entonces yo más bien no quisiera convencerlo de que tiene que perdonar, sino quisiera invitarlo a que reciba a Cristo por la fe en su corazón. Porque tienes a Cristo en el corazón, entonces perdonas. Hablemos un poquito, eso entre los cristianos es natural. Hablemos un poquito del perdón entre los cristianos, ¿verdad? El perdón entre los cristianos. Sí, hay una pregunta. Sí, mi amor, dímela de una vez. Dice, cuando alguien me hizo daño, yo puedo perdonarlo. O sea, yo le digo a Dios que lo perdono o debo de ir a buscarlo y decirle cara a cara que lo perdono. Bueno, si es cristiano, si estamos hablando de otro cristiano, entonces el Señor proveerá la oportunidad. Y si está dentro de la iglesia y es posible, entonces sí. Pero a veces eso no es posible, hermano, hermana. A veces tenemos casos de gente que va a la iglesia y no puedes hablar con ellos. Porque sabes que si hablas con ellos es como meterte en un balde lleno de botellas quebradas y después echarte alcohol. Así pasa. Entonces, yo puedo, eso que estás diciendo está muy bien. Quiero que sepas, el perdón es un acto de la conciencia, un acto del corazón, un acto del alma. Yo puedo expresarlo con mis labios, pero lo más importante es que esté claro en mi corazón. Entonces yo perdono a esa persona en mi corazón y murió la flor. Si tengo la oportunidad, porque la persona es accesible, entonces yo, Oldemar Artavia, yo iría, lo he hecho. A veces lo he hecho. Pero a veces yo sé que no es posible. Voy a darle un ejemplo. El 4 de diciembre del 2015, un precioso hermano de la iglesia de nosotros decidió irse por diferencias doctrinales conmigo. Esto del calvinismo y esas cosas que ustedes saben que uno de los temas que voy a tratar un día de estos es si la salvación se pierde, pero yo no soy calvinista. Y él sí. Se fue y se fue enojado. Yo lo llamé, le dejé un mensaje de texto, le dejé un mensaje de voz, le mandé a decir con un hermano que quería hablar con él. No hubo forma. ¿Qué cosas más lindas hace el Señor? El año pasado voy subiendo de la escuela hacia la clínica y ahí, 25 metros de la esquina, me lo encontré. Hermano, ¿cómo estás? Me abrazó, yo lo abracé. Y una vez que nos abrazamos, yo le dije, hermano, yo quiero pedirte perdón. Porque yo estoy muy claro en mis pensamientos, pero si mis pensamientos te ofenden, yo quiero pedirte perdón porque no es mi intención lastimarte. Pero hubo la ocasión, 4 años después, Dios la puso en el camino. Pero yo no debo forzarlo. ¿Por qué? Porque a veces usted va a pedir perdón y puede salir apedreado. A veces usted va a pedir perdón y la otra persona lo puede confundir. Y precisamente a esto quiero llegar. Si es entre 2 cristianos, el perdón es maravilloso. Qué lindo. Cuando yo abracé a ese hermano y él me abrazó y él me dijo, ve hermano, dice, yo me fui para no crearle un conflicto en la iglesia. Pero yo a usted lo amo. Es lindo, ¿verdad? Es entre cristianos. Pero si no hay eso, es mejor hablar con Dios y decirle, Señor, yo lo perdono o la perdono. Hay otra pregunta. Sí, amor. Es muy importante el perdón, pero me llama la atención cuando hay una falta. Se perdona, pero se pierde la confianza. Suena como a se perdona, pero no se olvida. ¿Sería un perdón superficial? Qué buena pregunta. Como que está leyendo mi bosquejo. Ya voy terminando ahí, por cierto. El perdón entre cristianos debería ser
te perdono, rectifico y restauro. Esos son los cristianos, hermano. Hace un rato lo dije. Si la persona que te ofendió, vos le hablas y esa persona rectifica y restaura, reconoce, rectifica y restaura, ese es un cristiano. ¿Sí, amor? Otra pregunta. Ajá. Digamos que tal vez una ofensa o alguien me gritó o así, bueno, se puede perdonar, pero digámosle si es una traición, un esposo a una esposa o una esposa a un esposo, la persona que perdona debe de seguir Qué buena pregunta. con esa persona. Significa que si no sigue, no lo ha perdonado o no la ha perdonado. ¡Ey! ¡Qué buena pregunta! Volvamos a... Tenga la pregunta ahí por si se me olvida, usted me vuelve a decir. ¿Te acordás la pregunta que te hice? Ok. Pero antes exploremos esta otra para terminarla. Si es cristiano la persona que te ofendió, esa persona reconoce, rectifica y restaura. Porque incluso el cristiano, cuando usted viene y me dice, hermano, es que yo me siento ofendido por lo que usted dijo, aunque yo tenga la razón en lo que dije, como usted es mi hermano, yo voy a pedirle perdón y voy a tratar de no ofenderlo de esa manera. Le voy a dar un ejemplo. A mí me caen muy mal las emisoras y las televisoras que piden plata a cambio de milagros. Eso a mí, pero me choca porque me choca. Entonces yo estaba predicando un día y yo dije, es que la emisora tal dijo en tal día que traiga plata y que y que el Señor le va a hacer un milagro. No caiga en eso es mentira. Usted sí le da al Señor, dele por amor y por agradecimiento, pero no buscando un milagro, porque usted, aunque no le diera al Señor, si se pone de rodillas y le pide con fe, Dios te va a contestar. Eso es lo que yo creo. Cuando termine el culto, una querida hermana que ya está con el Señor, se esperó hasta que todo el mundo se fuera y me dijo, pastor, quiero decirle algo. Sí, hermana. Cada vez que usted menciona esa emisora y la menciona de la manera que usted la menciona, a mí me duele. Porque yo ofrendo a esa emisora. No para un milagro, sino porque ellos predican el Evangelio. Y yo dije, ups, te prometo que no lo vuelvo a hacer. Y ustedes desde ese día, los que han estado conmigo más de 10 años, recordarán que desde ese día yo no menciono nombres de emisoras. ¿Por qué? Por mi querida hermana. Porque yo no la quería ofender a ella. Aunque yo tenía razón, a ella le dolía. ¿De qué sirve que yo tenga razón si a ella le duele? Es lo mismo en el matrimonio. ¿De qué sirve que yo en una discusión con Tita gane si a ella le duele? Mejor pierdo. Eso es el cristiano. El cristiano pone primero al otro y si hace daño, rectifica y restaura. Esta pregunta que me estás haciendo, perdón, creo que moví el chunche otra vez. Esa pregunta que me estás haciendo, no sé si es un hermano o una hermana, es lo mismo. Si no es un cristiano, puedes estar seguro que te lo volverá a hacer. Y si es un cristiano, rectificará. Entonces, sí, hay gente que pide perdón y lo vuelve a hacer, y pide perdón y lo vuelve a hacer. No es cristiano. No es cristiano, es que no te puedo decir otra cosa y me da tanta pena porque sé que en este momento estoy dejando fuera del reino un montón de gente. Pero es mi deber decirte que un cristiano reconoce, rectifica y restaura. Si un cristiano te madrea hoy y te pide perdón y te vuelve a madrear mañana y te vuelve a pedir perdón y te vuelve a madrear el día siguiente, eso no es cristiano. Es un madreador. Porque el cristiano ama con amor y pone primero a la otra persona, no importa quién sea. Con respecto a la pregunta de Tita, ¿es tuya o fue alguien de ahí? La pregunta, si hay una traición, por ejemplo, conyugal, según la Biblia, usted perdone, pero no está obligada a seguir. Eso es así.
Si lo perdonas en el caso de que sea varón o la perdonas en el caso de que sea mujer y quieres seguir por amor, porque sientes algo muy especial por esa persona y no quieres renunciar a esa persona, puedes seguir. Le perdonaste y sigues, es tu derecho. Pero si le perdonas y te apartas, también es tu derecho. Porque el que le falta a su cónyuge le deja libre, según la Biblia, y esto tal vez es para una conversación de consejería, pero según la Biblia, el que comete adulterio deja libre al otro. Entonces, el ofendido puede perdonar y seguir con la persona si quiere, y está bien. Hay que darle consejería para que pueda sobrellevar los pensamientos, los recuerdos, el dolor. Pero si perdona y se aparta, no hay ningún problema. Que por cierto, ese es el último caso, el último punto que tengo con respecto al estudio de hoy acerca del perdón. El perdón, cuando se trata de gente que no tiene temor de Dios, dígase un adúltero, porque, hermanos amados, queridos, bellos y bellas del Señor, el que dice que es cristiano y comete adulterio está engañando a todos y él es el primer engañado. ¿Por qué? Porque usted no puede vencer al Espíritu Santo. Cuando una persona empieza a maquinar adulterio, a ver a la otra persona, a hacerle números, a calcular, a planificar cómo conquistar a la otra persona, empieza a conquistar a la otra persona, empieza a avanzar en el asunto, empieza a hacer cosas para acercarse. Todo eso lleva un tiempo. Lleva también una estrategia. Eso no pasa de la noche a la mañana. Eso es como un gusanito, un 100 pies que empieza aquí y cuando usted lo ve está allá. Así trabaja el adulterio. Entonces, una traición de ese tipo en realidad solo la puede llevar a cabo un inconverso. Aunque usted me diga era pastor, ¿verdad? Como conocemos un caso allá en Pavas, desgraciadamente, de un pastor que no es de las iglesias bíblicas, no es, pero que es muy conocido en Pavas, que tenía 5 amantes en la iglesia, una iglesia muy grande, y el cascarudo tenía 5 amantes. ¿Cómo me vas a decir que es cristiano? ¿Cómo está lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo habita el Espíritu Santo dentro de él? Traicionando a su esposa, a sus hijos, desconsiderado con los esposos de las señoras, ningún respeto por los hijos, ningún respeto por la iglesia, ningún temor de Dios. Entonces, cuando hablamos de alguien que comete adulterio, estamos hablando de un inconverso. Sepa, cristiano, que ningún cristiano comete adulterio. Y si usted que me está viendo piensa que es cristiano y está cometiendo adulterio, arrepiéntase, entréguele su vida a Cristo, porque es un absurdo. ¿O no es verdad que cuando nosotros empezamos a tener un mal pensamiento, el Espíritu Santo inmediatamente nos pone un freno, nos habla? Yo no sé a usted, pero a mí eso me vuelve loco, porque yo en cualquier mala cosa que viene a mi cabeza, el Espíritu Santo de una vez, ¡pa!, y no tengo paz, porque el Espíritu Santo redarguye de pecado. Ahora, si nada redarguye de pecado y usted puede ir de primeras hasta culminar con todo, invirtiendo plata, dinero, tiempo, pensamiento y todo, y llega a consumar el hecho y no hubo nada que lo atajara, es porque el Espíritu Santo no está en usted. Entonces, volvamos al tema ese, no solo del adulterio, sino del que es inconverso y hace daño. El de la violación, el de la estafa, el de daño en el trabajo, el que hizo una maldad, el que hizo un chisme feo que te puso en mal con todo el mundo. La persona que hizo un daño grande, malo y feo, obviamente no es cristiano, aunque vaya a la iglesia. Obviamente no es cristiano. Entonces, ¿cómo se trata con esas personas? Bueno, número 1, sí hay que perdonarlos, porque nosotros somos los cristianos y los cristianos perdonan. Escuche bien, los cristianos perdonan.
Ahora, puede que luchen un rato con eso por su inmadurez, pero el cristiano termina perdonando. Ahora, ¿cómo se perdona a un inconverso? Número uno, hermano, preste atención, sin expectativa de cambio. Usted perdone al inconverso, pero no espere que él cambie, porque no va a cambiar. Porque lo único que cambia a una persona es un encuentro personal con Cristo. Esta persona no tiene un encuentro personal con Cristo, lo que hizo ayer lo hará mañana. Entonces usted perdone sin esperar que esa persona cambie. Hágalo como un acto de misericordia. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Y por último, la última cosa que voy a decir acerca de perdonar a los inconversos es: perdón es solo perdón. ¿Ve? Perdón es solo perdón. No es. Esto que te voy a decir suena increíblemente complicado, pero no es comunión. Si es reconciliación, en el sentido de que vos me hiciste algo, me ofendiste, me lastimaste, te perdono, ya la pared que había entre vos y yo se quitó, yo te perdono, no me debes nada, tranquilo, tranquila, pero no significa comunión, no significa, venga, seamos amiguis el resto de la vida. Si es un inconverso, ¿verdad? Si es un cristiano, sí, porque hay un perdón, somos hermanos, es diferente. Pero estoy hablando de los inconversos que te han hecho daño. Un inconverso que te ha hecho daño, perdónalo, pero no entras en comunión con él. Dice la Biblia, el avisado ve el peligro y se aparta. El simple, el menso, menso no, ¿verdad? El simple, perdón mi amor, Tita me hace que no. El simple, si una palabra tica sería el sorompo, pasa y lleva el daño. O sea, si usted sabe que esa persona es mala, perdónelo, pero no se ponga para que le dé otra vez. ¿Quién que un perro lo muerde una vez va y se pone a que lo muerde otra vez? No le metes un balazo al perro porque te mordió. Él es una fiera. Y simple y llanamente, de ahí, quién sabe por qué te mordió, pero no te volvés a poner para que te muerda. Entonces, con los cristianos, sí, hay aceptación de la ofensa, rectificación, yo no vuelvo a hacer eso, hermano, perdóname, y restauración, o sea, nos reconciliamos y seguimos como que nada hubiera pasado porque somos hijos de Dios y vamos para el cielo, y las dos partes entran en reconciliación. Con los inconversos, no tengas expectativa de cambio, esa persona no va a cambiar hasta que se encuentre con Cristo. No se encuentra con Cristo, seguirá haciendo lo mismo o peor. Y perdón es solo perdón, no significa comunión. No entres en comunión. No camines con esa persona porque te va a volver a hacer lo mismo, te va a volver a dañar. Bueno, que Dios les bendiga. Si no hay otra pregunta, entonces deja ver si es alguna pregunta. 8578-3576 es el teléfono de Tita, por si quieren preguntar después de la enseñanza mañana o algo así. Estuvieron también Yorleni Hernández, José Campos, Gabriela Campos, Israel Sánchez, Hazel Chacón. Gloria a Dios. Qué lindo que estén ahí con nosotros. Qué lindo que estén ahí con nosotros. Oiga, hermano Israel, usted que canta tan bonito, mándeme un audio con una canción suya para compartirlo en el chat de la iglesia, para que los hermanos lo escuchen cantar, que tiene una voz linda, hermano. Ya tiene 60 y algo de años, pero canta muy, muy bien. Bueno, que Dios les bendiga. Ha sido un gusto. Si en algo te ofendí, perdóname. Y si estás muy enojado conmigo, tranquilo, te perdono. Sí, tranquila, te perdono. Hermanos, espero que haya sido de bendición y nos vemos de hoy en 8 aquí. Si Dios quiere, este sábado en la iglesia. Este sábado hay un acontecimiento mundial, para los que lo quieren saber, ¿verdad? ¿Sí? Tita y yo llegamos a 33 años de feliz vida matrimonial y es una bendición. También Mario y Yami llegan a feliz vida matrimonial, creo que son 27 años o algo así.
Creo que Fernandito y Mayela están en diciembre en Feliz Vida Matrimonial. Todos los que estén en Feliz Vida Matrimonial los felicito. Yo el 12, si Dios quiere. Y el domingo, bueno, el culto es a las 4, el sábado. Y el domingo el culto es a las 10 de la mañana. Que Dios les bendiga, hermanos. Les amo con todo mi corazón. Un abrazo.